Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la oportunidad de poder intercambiar algunas ideas con ustedes, platicarles lo que han sido estos 25 años de experiencia, algunas anécdotas, definirles un poquito en qué negocio nos encontramos nosotros, qué es lo que hay detrás de todo este negocio del entretenimiento en vivo y algunos de los retos fundamentales de la industria y algunas de las oportunidades. Entonces, ojalá y espero que a través de la presentación que les hemos preparado el día de hoy les quede claro quiénes somos como empresa, qué es CIE, Corporación Interamericana de Entretenimiento, cuál es la industria en la que estamos participando y cuál es la evolución que ha tenido esta industria, hablando también de sus perspectivas hacia el futuro. Si les parece y si me lo permiten, empezamos con un video de la empresa que les describa un poquito más gráficamente las actividades que nosotros tenemos. Amante bandido. Us better when we're wasted. It makes it easier to say lay all your laundry on the bed, then I'll lay it instead. Otro latino, desde las masas es un otro latino para la igualdad de raza.
Bueno, este video de alguna manera representa algunas de las actividades que hacemos. En esencia, nos dedicamos al negocio de las experiencias. Nosotros buscamos sacar a la gente de su casa. Y eso me lleva a esta primera lámina que quisiera presentarles para definir un poco el negocio y la industria en la que estamos. Hay una gran industria del tiempo libre, ¿no? Y adentro del tiempo libre está la industria del ocio y hay muchísimas categorías de las que podríamos estar hablando. Pero nosotros de alguna manera nos hemos querido centrar básicamente en una competencia natural con el entretenimiento en casa. Nuestro negocio es convencer a las personas, convencerlos a ustedes, que salgan de su casa. Tienen tantas formas de entretenimiento hoy en día en su casa que parece un tema fácil y rápido. Ustedes pueden quedarse viendo una película en su casa, haciendo el streaming de una película, con videojuegos en su casa, con internet, tantas formas de entretenimiento que convencerte de que te tienes que salir de tu casa, pagar un boleto para ir a una experiencia, implica todo un reto. Entonces, este tema tan interesante en donde competimos nosotros básicamente por el tiempo de la gente y por su presupuesto de entretenimiento. Entonces, en una medida muy básica, muy clara, competimos con el cine, ¿no? O sea, vas a ir al cine, una película, en ocasiones competimos contra un viaje. Cuando hacemos la Fórmula 1 en un fin de semana de un puente, estamos haciéndole una oferta de valor a nuestros consumidores, a nuestros clientes, para decirle, quédate en México, ven a este evento es un destino, no necesariamente te tienes que ir a otro lado. Entonces, estamos permanentemente tratando de ver cuáles son esos drivers, esas actividades, esas experiencias que llenan una satisfacción, una necesidad muy puntual en el consumidor. Hace 25 años, ¿no? Hace 25 años que empieza la empresa, que un grupo de personas y yo decidimos fundar. ¿Cuál era el escenario? ¿Qué era lo que había básicamente, ¿no? Si nos recordamos un poquito lo que era el entretenimiento en casa, pues teníamos básicamente la televisión. Incipientemente estaba la televisión de cable, no estaba demasiado desarrollado, ¿no? Cablevisión era exclusivamente la única cablera que había en el país y no se había desarrollado de una manera dramática y muy extensiva. Era la televisión, era el video, ¿no? Íbamos y rentábamos unos videos, incluso había formatos viejos. Les estoy hablando de 25 años y quizá alguno de ustedes me diría, oye, pues yo no había nacido, ¿no? Pero bueno, como nosotros tenemos que tener perspectiva para poder entender un poquito, yo soy de los convencidos de que uno vive hacia adelante la vida y la entiende hacia atrás. Entonces hay muchísimas cosas que volteamos a ver hoy, hacia los 25 años y las distintas diversas etapas que el grupo ha pasado, y que ya con esta distancia empezamos a entender ¿por qué nos metimos en este negocio? Para nosotros era muy básico, era muy sencillo. No existían los conciertos internacionales en nuestro país. Los conciertos que había eran de una capacidad máxima de 4,000 personas. El Auditorio Nacional había recortado su capacidad original de 15,000 personas, la había bajado a 4,600 personas porque en alguna época, muchos años atrás, hubo un accidente. Y entonces las autoridades en su momento decidieron, si hubo un accidente, se cayeron personas del tercer piso, ¿por qué no mejor ponemos un tapial y reducimos la capacidad? Y entonces nadie va a tener la tentación de conjugar una audiencia, de conjuntar una audiencia tan grande. Entonces, básicamente había una serie de resistencias muy grandes, no había permisos para hacer espectáculos internacionales, había la percepción de que la industria del espectáculo, que el espectáculo, la experiencia del concierto, era una experiencia muy peligrosa, que lo único que íbamos a hacer era juntar a unos muchachos revoltosos, darles ideas extrañas, se iban a portar mal, se iban a aventar unos contra otros, se iban a pelear, iba a haber accidentes y potencialmente muertos. Entonces decidimos ese día, tratemos de vencer y de romper esta resistencia y esta barrera fundamental. Entonces nos pusimos un primer objetivo nosotros, dijimos, a ver, necesitamos volver una experiencia segura. Eso que es una experiencia insegura, que realmente es inseguro, volvámoslo una experiencia segura, volvamos el primer gran objetivo, que la gente pueda sentirse cómoda, confiada de que puede asistir a esto. Entonces el grupo empezó desde entonces con unos protocolos de seguridad, afortunadamente, y se los diría casi 200 millones de boletos después, el grupo no ha tenido un solo accidente.
porque hay una vocación hacia la seguridad y hacia la confianza tremenda. Entonces necesitábamos nosotros convencer básicamente a las autoridades de que la experiencia podía ser confiable, hacia los patrocinadores que podían vincular su marca a una experiencia que no necesariamente era peligrosa, sino al revés, que podía traerles una serie de beneficios muy, muy relevantes y muy importantes. Convencer a la industria del espectáculo, del entretenimiento internacional que podía venir a México en condiciones de seguridad y que el mercado de la Ciudad de México, el mercado de Guadalajara, de Monterrey, de la República Mexicana, con la que habían aprendido a vivir 25 o 30 años sin que existiéramos en sus planes, debería de volverse una parada obligatoria. Deberíamos de meternos en el mapa y en la geografía del entretenimiento mundial de una manera muy relevante. Con mucho orgullo les digo que 25 años después, OCESA es la tercera promotora de eventos a nivel mundial. El mercado de la Ciudad de México, el mercado de México es uno de los mercados más relevantes del mundo, es el quinto mercado en espectáculos del mundo. La Ciudad de México compite en muchísimas ocasiones con la Ciudad de Nueva York, con la Ciudad de Londres, con la Ciudad de Los Ángeles, para tener una cartelera tan variada, tan diversa y en una forma su presentación de espectáculos pues que no se puede distinguir realmente si estás viendo la experiencia en Nueva York o la estás viendo en México. La primera campaña, y recuerdo hace muchísimos años, entonces cuando decidimos cómo vamos a convencer al público a que venga, pues lo primero es vamos a invitarlos a que vengan a un concierto sin la necesidad de que lleven su pasaporte, porque antes para ver un concierto había que agarrar un avión, irse a Houston o irse a Austin o irse a Dallas o irse a algún lado en el extranjero. Entonces ven aquí. Entonces hay memorias muy interesantes, desde el primer concierto de rock que hicimos, In Excess, una banda australiana que normalmente hacía clubes en Estados Unidos y en el mundo para 2.500 asistentes. Ese era el potencial de la banda australiana. Era tan contenida la demanda, o sea, estaba tan brutalmente cerrado este mercado que cuando lo pusimos a la venta en el Palacio de los Deportes vendimos 57,000 boletos en 3 días. El evento estuvo a punto de cancelarse en 3 ocasiones, de hecho se cancelaba y se levantaba porque había una enorme preocupación de las autoridades de la Ciudad de México, decían esto va a ser un estado de sitio, o sea, esto es muy peligroso, vamos a tener 57,000 chamacos rockeando, eso es gravísimo. Entonces se hizo una campaña con todas las estaciones de radio en su época, en su momento, en donde decíamos, de ti depende, estamos logrando abrirlo por una vez, por una única vez, de ti depende. Y de veras, ustedes no saben, algún día ojalá y me inviten nuevamente aquí, les prometo traerles videos de esa época. Era muy emocionante ver a las 57,000 personas formadas, calladas, disciplinadas, diciendo esto es especial, estamos asistiendo a un momento absolutamente determinante en el futuro de lo que puede ser el ocio, la experiencia, el que tengamos nosotros el privilegio de escoger y de decidir qué cosas podemos ver y no que sea la autoridad la que nos quiera condicionar lo que podemos hacer o no hacer en el espectáculo. Era muy interesante, eran momentos donde había muy poca oferta, el espectáculo realmente eran teatros, el espectáculo era cabaret, había los grandes eventos se presentaban en salones de fiestas de los hoteles, el Fiesta Palace, había un salón aquí de espectáculo que se llamaba el Premier. Estoy hablando algunos de la prehistoria, nos acordamos de esos lugares, para ustedes eran lugares de pequeña capacidad, de 1,200, 1,500 personas. ¿Cómo trasladar eso al gran formato? Desde entonces hasta ahora, el entretenimiento en casa y el entretenimiento fuera de casa se ha desdoblado de una manera que es absolutamente brutal. Lo que está pasando en los medios es tremendo, es increíble. O sea, la posibilidad de que el poder de la programación se vaya a los consumidores es total. El día de hoy, cada día nos acercamos más al punto en donde ustedes van a ver lo que quieran ver cuando lo quieran ver. Antes veníamos de un mundo en donde había un programador que tenía un canal lineal que decía de 2 a 4 de la tarde se va a ver esto y de 7 a 9 de la noche se va a ver esto, y esa era tu alternativa y esa era tu opción. Primero viene una oferta de muchos mayores canales, que es la industria del cable, abriendo esas opciones, y ahora viene la oferta del streaming, que es posibilidades ilimitadas. Cuando nace YouTube y ustedes deciden, yo puedo encontrar esto a la hora que yo quiero, como yo quiero, información, qué sucedió, qué está sucediendo. Es un cambio cultural que es apabullante.
¿no? Y está todo el mundo tratando de entenderlo, hacia dónde va a llegar, ¿no? Netflix, que apenas existía hace 4 años. Netflix se vuelve el mayor productor de series en el mundo, 79 series va a lanzar inéditas el próximo año, contra HBO y canales muy estructurados que van a lanzar probablemente una fracción, no sé, la sexta parte de serie y de contenido. Entonces, ¿cómo un productor que no existía de repente se vuelve tan absolutamente vital? En el mundo del espectáculo, ¿no? Pues también se empezó a diversificar. El día de hoy, les podría decir, hay una minoría, una franca minoría de espectáculos en el mundo que no tengamos la capacidad o la posibilidad de estructurar y de presentar en México. Primer reto, seguridad, volverlo una estrategia confiable, y para eso teníamos que tener una visión de largo plazo y no una visión de corto plazo. Un promotor de espectáculos por naturaleza y definición tiene una visión de corto plazo porque gana o pierde dinero la noche del espectáculo. Si alguno de ustedes quiere algún día promover un espectáculo, y es muy fácil que lo hagan, porque es un negocio, este es un negocio en donde las posibilidades de que se habilite un nuevo promotor son enormes todos los días. Estamos permanentemente negociando contra productos únicos. Un artista es un producto único. No hay 2 Juan Gabrieles o 3 Juan Gabrieles, no hay 2 YouTubes o 5 Coldplays, hay uno solo, lo cual significa que se vuelve un mercado de subastas. Los artistas tratan de ganar más dinero y esa es su vocación, y nosotros lo que tenemos que hacer es estar permanentemente compitiendo con distintos países, mercados y promotores locales para tener la mejor oferta de valor para convencer que ese artista venga con nosotros. Es muy interesante, técnicamente estamos hablando es difícil, o sea, si tú quieres hacer un espectáculo tienes que tener las capacidades técnicas, económicas, de producción y de seguridad y de garantías para estar a la altura de cualquier mercado importante en el mundo, si no lo vas a perder. Cuando ustedes ven a los Rolling Stones en México, es porque fuimos competitivos para poder traer eso. Si no hubiéramos sido competitivos, lo hubiéramos perdido, se hubieran ido a Japón. Los artistas tienen 70, 80 presentaciones en su tour mundial y tienen que escoger entre una oferta de, en ocasiones, 800 o 900 ciudades en el mundo que quieren llevar a esos artistas. Entonces, lo primero es, hagámoslo una experiencia segura. Lo segundo es, no pensemos a corto plazo. ¿Qué significa? No importa si en una noche ganamos o perdemos dinero, tratemos de generar las variables que permitan que esto se vuelva industria confiable. Se tiene que dar una certeza de largo plazo a todos los stakeholders que participan en esto. El artista tiene que saber que le vamos a pagar, la autoridad tiene que saber que no va a haber un disturbio, el consumidor tiene que saber que tiene la tranquilidad de comprar un boleto 6 meses, 8 meses de anticipación y el día en que llegue va a estar su lugar, su asiento. Entonces, ¿cómo generamos todas esas certezas con una visión un poquito más de largo plazo? Básicamente, la industria del espectáculo es una industria de contenidos y entonces ahí es donde coincidimos con el mundo del entretenimiento en casa. Simplemente, ¿cómo podemos nosotros, y es parte de las reflexiones finales que ya hablaremos, hacia dónde va esta industria? Porque lo primero era cómo la crecemos de 1,500 personas a poder hacer un festival de 140,000 personas el día de hoy, con certeza, con seguridad, con capacidades técnicas. Y el día de hoy es cómo trascendemos eso y empezamos a empatarnos todos y a competir en un mundo todavía más interesante, ¿no? Toda esta evolución digital, lo que está sucediendo con los móviles, ese nuevo apéndice que tenemos todos, ¿no? Ese nuevo órgano con el que resulta cada día más difícil vivir sin él, que nos tiene absolutamente conectados permanentemente, en tiempo real. O sea, aquí estamos todos enterándonos de todo en el instante, es una cultura de la inmediatez absolutamente brutal. ¿Cómo la podemos aprovechar? Y al mismo tiempo, ¿cómo eso te obliga a empezar a mejorar tus procesos y tus capacidades? Hoy nos enteramos cuando cometemos una equivocación, instantáneamente nos están pegando una paliza en redes sociales, nos están diciendo por qué hiciste esto, por qué estás haciendo, se debaten nuestros precios de los boletos, por qué estás cobrando aquí esto, en lugar de en Nueva York se cobró el boleto más caro, más barato, tenemos que dar más explicaciones, hacerle entender al mundo lo que está pasando. Es particular, me invitaron a una charla hace algunos meses a una universidad y uno de los alumnos me dijo: Alejandro,
Yo te quisiera nada más hacer una pregunta, muy buenos tus espectáculos, la compañía muy bien, la verdad, muy buen servicio y todo, pero ¿por qué no robas en cada espectáculo? Fue muy cándida su pregunta. Le dije, y perdón, ¿por qué te robamos? Y fíjate que hice un análisis y agarró 4 espectáculos relevantes. Dijo, fíjate que agarré estos 4 espectáculos y me puse a comparar el precio más caro del boleto, el precio del boleto, y me encontré que estábamos 5 o 7% en algunos casos arriba de Nueva York. Y digo, tú comprenderás que nosotros ganamos en pesos, no en dólares, y pues me parece injusto que nosotros estemos pagando más de lo que se paga en algunas ciudades. Y me pareció una observación bastante aguda y bastante buena. Le dije, pero a ver, hiciste nada más el comparativo del precio más caro, no comparaste el precio más barato, ¿no? No, nada más comparé el precio más caro. Le digo, bueno, déjame platicarte el precio más barato de esos 4 espectáculos, porque decidimos nosotros hace 25 años democratizar la experiencia del espectáculo. Nosotros pensábamos que era justo y que se podía, que estuviera gente de distintos niveles económicos, dramáticamente distintos niveles económicos, en la misma experiencia. Tenía tanto derecho, ¿no?, el conductor de un taxi de ir al espectáculo Rolling Stones, si él era fan, como el dueño del taxi que le había dado a operar, ¿no? Entonces, cuando le presento yo la tabla, porque la mandamos, nos pusimos a hacerla en ese momento, resulta que en el precio promedio de boleto estábamos 8 o 9% abajo del precio promedio de boleto de Nueva York. Y entonces le hice yo una invitación, le dije, oye, tienes toda la razón, no te dejes robar por nosotros, ¿por qué no nos robas tú a nosotros? ¿Por qué no te compras el boleto más barato en cada espectáculo? Porque de hecho te lo estamos subsidiando, no nosotros, sino la mezcla de precios que hay, te está subsidiando la experiencia de una manera muy importante. Probablemente estás comprando un boleto 50 o 60% más barato que el boleto más barato de Coldplay en otras partes del mundo. Oye, yo no lo había visto así, pero no me vas a mandar tú para atrás, me dijo. Le dije, no, pues entonces ahí tenemos un problema diferente, porque nosotros lo que tenemos que hacer es cómo viabilizamos una experiencia y la democratizamos, cómo la volvemos más amplia para todos. Entonces, eso nos ha llevado a modificar muchísimas cosas, a meter el precio dinámico, ¿no?, a cambiar por qué tienen que estar absolutamente fijas las cosas y rígidas, ¿no?, y por qué un espectáculo tiene que valer lo mismo en jueves que en viernes, por qué una función de teatro en un martes en la noche debería valer lo mismo que sábado en la noche. Todo el mundo quiere ir el sábado en la noche más que el martes, ¿por qué no incentivamos a los que quieren ir el martes? Y entonces empezamos a aprender de la industria hotelera, de la industria de la aviación, entonces muchas cosas que se han ido dinamizando y viabilizando. Pero interesante es, el cambio ha sido tan dramático en este tema, y en la siguiente lámina espero poderlo dejar más o menos manifiesto. Esta es una muestra, es un ejercicio de 18 artistas muy relevantes en el mundo, algunos mexicanos, en ¿dónde está la composición de sus ingresos? Estos artistas o artistas equivalentes, cuando nosotros entramos hace 25 años al negocio, recibían el 90% de sus ingresos de su venta de discos y el 10% de eventos en vivo, de publishing, de otro tipo de ingresos. La variación, lo que ha sucedido, y yo no sé si alcanza a leer los números, están muy pequeños, pero simplemente lo que están ganando los artistas el día de hoy en una composición básica de ingresos se volteó completamente. El día de hoy su venta de discos, su revenue por el streaming, el Spotify o el Claro Música que ustedes tengan, entonces, eso significa máximo el 10% de los ingresos de ellos. Y todo se movió y se giró y se fue encaminando hacia la industria en vivo, hacia las presentaciones, en donde ganan el 90% del dinero, lo cual le metió una enorme tensión a nuestro sector. Cada vez los artistas necesitaban ganar más dinero de los espectáculos porque ganaban menos dinero de las otras fuentes originales de ingresos que tenían. Y entonces eso lo que hizo fue empezar de alguna manera a inflacionar la experiencia. Si ustedes comparan lo que costaba un boleto en Estados Unidos hace 25 años para ver a Paul McCartney, podían encontrar un boleto de $30 más o menos, $35. Hoy probablemente el precio promedio de Paul McCartney en Estados Unidos puede andar rondando en los $250. Entonces, ¿cómo pasas de $30 a $250? Cuando al mismo tiempo la venta de los discos se ha ido cayendo, y en la siguiente lámina queda bastante claro qué es lo que ha estado sucediendo con esos ingresos de la música, ¿no?
Pero básicamente la industria en vivo sigue creciendo, todos los años seguimos aventando un poquito más de presión, y la industria discográfica, aún con el crecimiento del mundo digital, todavía no recupera sus niveles y sigue decreciendo en términos netos. Entonces, todas estas cosas se hicieron y fuimos aprendiendo todos en el mundo. Esta industria nos hizo evolucionar a todos hacia una experiencia mayor de segmentación de mercados, el valor que tiene la primera o la segunda o la quinta fila contra el valor que tiene la fila de atrás. En alguna ocasión llegó un grupo, estábamos haciendo un espectáculo muy importante, llegó una comunidad en el país representativa y dijo: oye, necesitamos comprar 200 boletos para nuestro club, por favor, y quisiéramos que nos lo vendieran, y queremos 200 boletos de la zona Golden, de la zona de adelante, Platino. Le dije: oye, fíjate que ya están agotados, pero todavía no sale a la venta la siguiente sección. La buena noticia para ti es que pienso que podemos hacer un acuerdo para las primeras filas de la siguiente sección, o sea que estarías probablemente unos 2 o 3 metros atrás de la primera sección. Y me dice: no, tú no me has entendido, Alejandro, nosotros tenemos que estar en esa primera sección, entonces los invitamos a que crezcan una fila, esa sección, a que nos cobren el doble del precio del boleto, pero tenemos que estar ahí. Y entonces dices: ok, entonces es un tema de estatus, ¿no? También. Entonces, si lo puedo pagar, lo voy a pagar porque quiero estar en ese punto y en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esas cosas en ocasiones en favor del que no puede genuinamente pagar? Y eso nos permite abaratar la experiencia del resto del estadio. Entonces, toda una composición, el análisis de precios que es verdaderamente increíble. En nuestro caso, nosotros, básicamente, lo que hicimos es: vamos a tratar de crear un modelo que nos vuelva más eficientes. El negocio del espectáculo es un negocio muy complicado. ¿En qué sentido es muy complicado? El punto de equilibrio de un espectáculo tradicional ronda aproximadamente en el 85% de los boletos vendidos. Si ustedes no venden el 85% de los boletos, pierden dinero. Entonces, si tú haces sold out un día y te terminas ganando más o menos entre los costos variables como el 10%, ganas en un espectáculo, ganas en otro, y en el quinto espectáculo pierdes. Y en el espectáculo se pierde también, y en muchísimas ocasiones, porque aún el artista que te vendió los boletos la última vez no necesariamente te los va a volver a vender porque cayó del favor de ustedes. Y entonces el que antes yo quería ver desesperadamente, hoy no lo quiero ver desesperadamente, ahora quiero ver a otro. Y ese mismo que nosotros pensábamos que podía vender los mismos 50,000 boletos, nada más vende 40,000 boletos. Ese pequeño cambio te pone en pérdida, y esa pérdida te puede arrastrar las utilidades de los últimos 5 conciertos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros empezamos a generar un modelo que ya les presentaré en una lámina más adelante, no hay necesidad de adelantarlo todavía, pero un modelo de eficiencias, cómo podemos integrarnos verticalmente, ¿no? De una manera funcional, para ser más resistentes, para reducir nuestro punto de equilibrio, para poder soportar esos vaivenes en la industria y ser más competitivos en nuestra oferta. Ya lo veremos. Pero básicamente el grupo desarrolló 4 anclas muy estructurales, y esas 4 anclas fueron: la distribución de boletaje es muy importante. Hace 25 años todos los boletos los tenían que ir a comprar ustedes a la taquilla del lugar de espectáculo. Esto suena increíble, bueno, pues tampoco había celulares hace 25 años, hay muchas cosas que han sucedido en estos 25 años, pero una de las particularidades es que todos los boletos te tenías que ir a formar a la taquilla del Auditorio Nacional, o te tenías que ir a formar a la taquilla del Palacio de los Deportes por horas y horas y horas hasta que te tocara el turno y pudieras comprar un boleto. Esto provocaba una serie de deficiencias terribles, había manipulación en el boletaje, en ocasiones había una asociación extraña entre taquilleros y revendedores. En algún evento que yo promovía hace muchísimos años en el Auditorio Nacional, hace 30 años, de Roberto Carlos, el cantante brasileño, me declararon el evento sold out 4 días antes de que fuera la función. Entonces yo me fui muy contento, dije: ya tenemos todos los boletos agotados. Llego a la liquidación y me devuelven 600 boletos. Dije: pero ¿cómo si estábamos sold out hace 4 días? Se habían ido los blocks completos de boletos a consignación a la calle, a los revendedores,
a consignación, ni siquiera se los habían vendido. Si los vendes, me los pagas, y si no me los devuelves, no hay problema. Y le habíamos estado negando el boletaje al público. Entonces dijimos, desarrollemos un brazo distribuidor de boletaje, ¿no? Y es por eso que nace Ticketmaster en México, y Ticketmaster empieza a desarrollarse primero como un boletaje que boleteara nuestros eventos. Y luego dijimos, pongámoslo al servicio de toda la industria, de todos los clientes, sea evento nuestro o no sea evento nuestro. ¿Qué es lo que Ticketmaster tiene que dar? La certeza. O sea, ustedes cuando compran un boleto no saben a quién se lo están comprando. Saben en qué lugar es y quién es el artista, pero en esencia no saben quién es el promotor. Y no deberían de saber quién es el promotor, porque si ustedes van a tener que hacerle un estudio de crédito al promotor para saber si le compran el boleto, decir, a ver, este señor es digno de confianza, que yo le dé mi dinero el día de hoy y estoy seguro que va a presentar el espectáculo. Hay muchísimas historias de muchas plazas donde se anuncian algunos artistas que nunca se presentan. Y entonces el problema era entonces que había un señor que había puesto la venta de boletos, ¿no? Había vendido boletos, se iba con la taquilla y luego la gente no sabía a quién reclamarle. Entonces pongamos un brazo que distribuye los boletos y que le da la garantía al público de que si el espectáculo no se llega a presentar, porque eso no lo puede garantizar Ticketmaster, tu dinero sí te lo va a devolver, porque tu dinero se quedó en custodia, ¿no? Es una especie de fideicomiso para esa garantía. Entonces empezamos desarrollando eso. La segunda gran avenida que desarrollamos nosotros fue comercial. Dijimos, esto no lo podemos hacer solos, necesitamos socios, necesitamos convencer a Coca-Cola, necesitamos convencer a Banamex, necesitamos convencer a las cerveceras, necesitamos que la experiencia es viable, que es funcional, que le va a traer muchísimo valor a sus marcas y que tienen que asociarse con nosotros, porque si no generamos una derrama de ingresos comerciales va a ser muy difícil. También con mucho gusto les digo, el día de hoy trabajamos con 165 marcas comerciales y no tenemos un solo patrocinador que hayamos perdido a través de los 25 años. Hay relaciones que se cumplen con muchas de estas marcas de 25 años. Coca-Cola se apostó hace 25 años a que la experiencia y el planteamiento, el modelo de negocio que estamos haciendo se iba a cumplir, iba a traer una serie de resultados muy interesantes. El tercero, primero la parte comercial, la parte de la distribución de boletos. Lo tercero era la operación eficiente de lugares. Los locales de espectáculos tenían que ser locales activos, no pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre un local pasivo y un local activo? El local pasivo es, si ustedes llegan mañana, consiguen un galerón en algún lado, determinan que ahí se puede hacer un espectáculo y montan la taquilla, ustedes son los responsables de llevar la seguridad, son los responsables de poner a los taquilleros, de poner la logística, de manejar la producción, de hacer todos los elementos, crean su espectáculo, termina el espectáculo, devuelven el inmueble que rentaron por ese día y se van. El local activo, que esa era la dinámica que se había impuesto en el mundo, es un local que está pensando en el consumidor. Dice, yo no le puedo permitir al productor o al promotor que tiene una visión de corto plazo, que si sus ventas no están yendo tan bien, decida cortar la seguridad, ¿no? Porque es tentador. A ver, me puedo ahorrar $25,000 en un evento en el que voy a perder $100,000. Me puedo ahorrar $25,000 y quito la seguridad. Entonces, ¿cómo los locales no le iban a permitir eso? Porque el promotor se iría, pero el local se queda y la gente se iba a quedar con la percepción, quien me falló a mí fue el Palacio de los Deportes, quien me falló a mí fue el Auditorio Nacional. Entonces era importante que los locales se volvieran activos, que dieran su servicio de distribución de boletaje, que hicieran sus servicios de producción, que le dieran garantías al público de que eso iba a… Este es un negocio en donde lo que estamos es reuniendo personas en una experiencia que tiene que ser segura. Hay tristemente experiencias de escenarios que se caen, de puertas que se golpean, de salidas de emergencia que no funcionan, ¿no? La famosa discoteca que hubo ese accidente, pues nada más no funcionaban las puertas de emergencia. Y entonces resulta que se te mueren 40 personas, 50 personas, 100 personas. Y hay historias de tragedias en la industria del espectáculo en el mundo en general, no solo en México, terribles nada más por el aspecto de seguridad. Todas estas cosas eran básicamente las que permitían que se generaran. La cuarta ancla es que nosotros íbamos a ser activamente promotores de volumen. No íbamos a volvernos a alguien que seleccionara y tratara de hacer 4, 5, 6 o 10 experiencias al año, sino íbamos a tratar de desarrollar muchos canales. Un evento de teatro, de espectáculo familiar, y por eso se desarrollaron todas las relaciones en su momento con Disney y luego con el Circo del Sol. Íbamos a hacer
musicales, gran teatro musical que nunca se había hecho en México, y entonces se trajo La Bella y la Bestia, y luego Los Miserables, luego El Fantasma de la Ópera, ahora recientemente El Rey León, siguiendo una temporada muy exitosa de Wicked. Cuando ustedes van a la producción del Rey León el día de hoy, están consiguiendo por un boleto que es más barato que en Nueva York, una experiencia exactamente igual a la de Nueva York. No hay una línea, no hay un acento, no hay una luz que falte. Entonces, ¿cómo poder ir materializando esas cosas? Muy interesante. Todo esto nos llevó, y en esta siguiente lámina pasa, ¿a qué nos dedicamos actualmente? Empiezo por donde les dije en la primera frase, nosotros hacemos experiencias. Hay dos grandes tipos de experiencias a las que nos dedicamos. Hay una experiencia que está totalmente centrada en la venta de boletos, que significa que nosotros tomamos el riesgo. Nosotros vamos y le pagamos a Guns N' Roses o a Juan Gabriel o a Miguel Bosé, le pagamos una garantía en donde le decimos, tú vas a ganar este dinero. En muchas ocasiones se generan sociedades con los artistas en donde le das una garantía mínima contra un porcentaje, pero tú vas a ganar este dinero, nosotros tomamos el riesgo del artista, de la producción del artista, y aquí hago una reflexión, ¿no? Hace muchísimos años platicaba con un gran amigo, viejo empresario, bastante sabio, empresario, que llega y me dice, Alejandro, hay artistas que gratis son caros. Dije, pues ¿cómo que un artista gratis puede ser caro? Bueno, pues ese artista igual y no te cobra su fee, no va ganando absolutamente nada, pero de todas maneras hay que poner el escenario, hay que poner las bocinas, hay que poner la iluminación, hay que pagar la seguridad, hay que pagar la renta del inmueble, pagar la publicidad y la promoción. Igual y no tiene la capacidad de recuperar esas cosas básicas y mínimas. Entonces es un tema muy curioso. Pero bueno, aprendimos a producir, a distribuir boletos, a comercializar esos boletos de una manera muy importante. Hoy estamos activamente aprendiendo a potenciar estas audiencias de una manera digital, cada día más. Y por el otro lado dijimos, ya sabemos producir, tenemos todas estas habilidades y decidimos crear otro negocio paralelo, que es un negocio que está centrado en los clientes, en los anunciantes, en eventos de gobierno, en donde las mismas capacidades de producción que nosotros necesitamos tener para producir a los Rolling Stones son las capacidades de producción que el grupo tiene para hacer el lanzamiento de la Torre Vancomer. La Torre Vancomer es Rolling Stones, es un personaje increíble. ¿Cómo la lanzamos? Y entonces toda esa parafernalia de producción que venía alrededor de ese lanzamiento es producto de las habilidades que se fueron adquiriendo. Alguien me decía, oye, pero ¿por qué están en el telemarketing? ¿Ustedes qué tiene el telemarketing que hacer con el espectáculo? Bueno, pues aprendimos a vender boletos por teléfono, muy bien. Y entonces en ese proceso de ir creciendo y desarrollando una habilidad, pues un día nos encontramos que éramos el tercer service center, call center del país, vendiendo muchísimos otros productos más allá de boletos. Entonces, ha sido un grupo que ha tenido que ir evolucionando, ajustando su modelo, con sus dosis de accidente y de fracaso muy importantes. O sea, les podría yo contar de que uno de los días más felices de mi vida está separado por 3 meses de uno de los días más tristes de mi vida. El día más feliz de mi vida en aquel entonces era, habíamos logrado que los Rolling Stones vinieran a México por primera vez en 1995. Los contratamos en el 94, los pusimos a la venta en octubre del 94, vendimos 240,000 boletos en 3 horas, éxito absoluto, sold out completo. Toda nuestra área financiera hizo sus análisis en su momento, era otra área financiera, aquí Jaime que me acompaña no haría eso ni lo permitiría jamás, pero sus áreas financieras en su momento dijeron, ya habíamos trascendido, no había riesgo, el CETE pagaba un poquito más que el dólar, el tema. Teníamos tan buen crédito comercial que los Stones nos dijeron, págame llegando a México. Y el 19 de diciembre nos amanecimos con que el tipo de cambio había explotado, había reventado, que teníamos a los Rolling Stones y a otros pues, cerca de 70 contratos en dólares que ninguno era absolutamente viable y no teníamos coberturas cambiarias. Y entonces te encuentras diciendo, oye, yo todo lo que tenía que hacer lo hice bien. Pues no todo, ¿no? Resulta que había un fenómeno que todavía no conocíamos y todavía no entendíamos, que teníamos que protegernos contra eventos externos y ciertas cosas. Eso provocó una transformación brutal del grupo, un análisis, salida de socios, cambio de unos, entrada de otros. Los 3 meses siguientes de la decisión que tuvimos que tomar en su momento, porque los Stones se dan cuenta de la situación y dicen, Alejandro, cancela el evento.
cancélalo, danos un fee de cancelación, devuelve pesos, porque tú vendiste pesos, ¿no? Y quítate el problema de dólares. Y entonces hemos trabajado, llevamos 6 años construyendo una reputación de cumplimiento, de todo lo que anunciamos lo presentamos, a menos de que un artista genuinamente se enferme, y ahora vamos a agarrar esta coyuntura y vamos a destruir la reputación comercial de la compañía. Entonces tomamos la decisión de asumir el golpe, fuimos a renegociar cosas. Recuerdo que teníamos un socio americano entonces, una compañía pública americana, que tenía el 20% de las acciones. Entonces agarré y me fui a Nueva York, yo dije, necesitamos capital, inmediatamente hay que capitalizar el negocio. Y le fuimos a ofrecer, le dije, oye, vete del 20 al 49%, capitaliza, traemos un plan de negocio que lo que hace es transformar la oferta, en lugar de ser compradores de talento internacional, en esta etapa nos vamos a volver vendedores de talento latino, y entonces un cambio de mezcla, y vamos a hacer esto y aquello. El proyecto se llamaba CIE, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel momento Richard, ¿no? Un tipo muy amable y siempre muy correcto, que me invitaba a comer a un restaurante muy simpático italiano. Me dicen que no cuente muchas anécdotas porque se nos va a ir el tiempo, pero me invitaba a un restaurante italiano muy simpático y me recibe en su oficina y me ofrece un sándwich de atún, y yo dije, no, esto va a ir muy mal, o sea, por principio va a ir muy mal. Y entonces me dice, Alejandro, tu país está quebrado, tu compañía también. Dices, ok. Por lo que me estás pidiendo por el 29%, me podría quedar con el 100% de la compañía y no la voy a querer. Eso es lo peor. Entonces le digo, oye, y fueron reflejos, lo único que sí, si ya no le crees a la compañía, te pido de favor que nos des una opción para comprar tu 20% en el mismo valor que te estoy planteando y danos 60 días para comprarte. Desde luego, se portó muy correcto, digo, te doy la opción y vamos a hacer eso. Algún otro socio que había por acá en el negocio dijo, oye, ¿cómo le hubieras vendido? No, del control completo, se lo hubieras vendido. Pero ¿cómo? ¿De veras ustedes venderían en este valor todo lo que hemos creado? Pues sí. No, pues hagamos cambio completo, cambio de accionariado, necesidad de capitalizar la compañía, cambio de socios, y tenemos 90 días. Y esos 90 días, que han sido de los 90 días más fascinantes en aprendizaje, más estresantes de la vida, llegamos en el día 87 a lograr la capitalización, se cambiaron los socios, se capitalizó la compañía, y el banco de inversión que nos capitalizó en su momento nos dice, oye, ya entendimos la compañía, es muy bonita la compañía, nada más te ponemos una condición, lo de ustedes fue un problema de liquidez y un problema coyuntural absolutamente, esta compañía está lista para que la listemos en 12 meses. El compromiso es que se tienen que hacer públicos. Nosotros no necesariamente pensábamos en hacernos públicos, no era el plan, no era el proyecto. Esa coyuntura es la que nos obligó a volvernos públicos. Y ese mismo año de los Rolling Stones del 95, el 19 de diciembre, casualmente un año después del día de la devaluación, es cuando CIE se vuelve pública en oferta pública en el mercado secundario en México. Entonces, en ocasiones lo peor que te pasa en la vida puede ser una oportunidad fantástica para reestructurar y para repensar las cosas. El día de hoy no nos sucede, el día de hoy logramos superar una serie de problemáticas devaluatorias, ¿no? Casi un desliz del 40 y tantos % de la moneda, y hemos logrado tener una serie de resultados que son bastante importantes. Muchas anécdotas. Algún día invítenme a que les platique anécdotas porque son de veras muy divertidas, ¿eh? Desde por qué nació el Foro Sol. ¿Sí saben por qué nació el Foro Sol? Pues fuimos a rentar el estadio grandote que hay aquí en México y no nos lo pudieron rentar, nos dijeron que no se podía. Y entonces teníamos nosotros contratado a Paul McCartney, y entonces Paul McCartney agarra y me dice, el manager Barry Marshall, le digo, oye, pues te tengo una muy mala noticia, no tenemos estadio. Y agarra y me dice, build one. Digo, ¿cómo que construye uno? Sí, es uno. Acá hicimos estadios temporales y el tema. A las 24 horas estábamos sobrevolando un helicóptero toda la Ciudad de México buscando dónde podíamos construir un estadio de 65,000 personas. 60 días después estaban a la venta Paul McCartney y Madonna en un estadio que no existía, pero iba a existir. Y hoy el Foro Sol es el estadio número 1 de conciertos en el mundo.
y habiéndose hecho permanentemente. Entonces, en ocasiones, cuando tienes esa dificultad y ese problema, es ¿cómo lo resuelves? ¿No? Obviamente, en ocasiones te metes en un problema mayor para resolver el problema menor, ¿no? Y esa es también un poco la historia de nosotros. Muy interesante. Pero perdón, porque me estoy comiendo mucho tiempo. Sí quisiera mostrarles esta siguiente lámina. Esta siguiente lámina nada más resume lo que les dije de lo que es la integración del negocio. La diferencia entre habernos integrado y buscado un modelo de eficiencias que hizo que nuestro punto de equilibrio bajara del 85% al 49%. ¿Eso qué significa? Que éramos más resistentes ante los problemas y éramos más rentables en el momento de hacerlo. Esto es producto de haberle apostado a esas 4 ramas, haberlas integrado completamente. Eso es lo que nos permitió aventarnos al proyecto más grande de la historia de la compañía, que es la siguiente lámina que les platico, que es la Fórmula 1. El reto de la Fórmula 1. Teníamos 11 meses para construir la pista, para remodelarla completamente. Teníamos que crear un modelo de negocios que fuera funcional. Habíamos promovido espectáculo automovilístico, habíamos traído la IndyCar a México, pero la Fórmula 1 es como hacer a los Rolling Stones, a 50 Rolling Stones simultáneamente, en el mismo lugar. Es de ese tamaño, es una dimensión que es absolutamente una locura. Tener que contratar a 6,000 empleados temporales para ese fin de semana y que los 6,000 empleados dieran un servicio de calidad y que el que asistiera a la Fórmula 1 sintiera un servicio como si estuvieran permanentemente esos muchachos ahí, y al mismo tiempo con la enorme responsabilidad de la marca México. O sea, México aceptaba el reto de producir la Fórmula 1 con muy poco tiempo y teníamos que demostrarle al mundo que éramos capaces de brindar esa experiencia también como se hacía en otras partes del mundo. Con mucho orgullo también les digo, mucha satisfacción, la carrera fue nombrada la mejor carrera del mundo, nos dieron el premio al promotor del año y afortunadamente hubo 330,000 personas que pudieron disfrutar de una experiencia con mucho mejor calidad de lo que se vive la Fórmula 1 en otros lados, en otras partes del mundo, y le generó una derrama al país superior a la que habíamos anticipado, ¿no? Cuando llegaron los estudios oficiales, ¿no? Y se habían generado cerca de 8,000 millones de pesos de derrama. Es una profunda satisfacción del equipo que hay en la empresa, que es gente mexicana extraordinaria, con capacidades técnicas, que compiten con las mejores habilidades de cualquier parte del mundo y que es algo que a mí me hace sentir profundamente orgulloso y que creo que es uno de los grandes atributos que tenemos. Cuando de repente los iluminadores que hemos formado en México se van a trabajar a Broadway y cuando hay técnicos de sonido que se los llevan tours mundiales como sus sonidistas en el mundo, de repente dices, es padre, es bonito, es bonito. Estamos en un negocio que es negocio, pero es un negocio y una actividad verdaderamente hermosa. Estamos trabajando permanentemente en el ánimo social. Está demostrado que entre los 10 momentos más importantes en la vida de una persona generalmente hay un concierto. Y lo recuerdan, ahí se comprometieron, ahí encontraron con quién se iban a comprometer, ahí terminaron con alguien, suceden muchas cosas en los conciertos, pero es una experiencia absoluta, completa y totalmente memorable. Entonces, el trabajar en algo que le trae valor, además de económico a tus accionistas, le trae valor a tu sociedad, es algo que nos emociona enormemente. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde va esta industria? ¿Hacia dónde va este negocio? El reto el día de hoy, en los últimos 2 años, 3 años, era cómo podemos sacar la experiencia, aprovechar la explosión digital en el mundo y volvernos más eficientes y más rentables para nuestros anunciantes. Nuestros anunciantes nos decían, oye, pero es que yo estar vinculado a la experiencia, si es nada más para 50,000 personas, 100,000 personas, ¿cómo podemos ampliarla? Se empezaron a hacer ejercicios, ¿no?, de cómo vinculábamos a todas las redes sociales, cómo se hacían streamings. Entonces, esta es una gráfica que demuestra el crecimiento de las impresiones digitales que generan 3 festivales, nada más como muestra de un botón para que ustedes puedan valorarlas, ¿no? El EDC, que sucedió en el 2014 en su primera edición,
genera 85 millones de impresiones digitales en su primera edición. En su segunda edición se va a 263 millones de impresiones digitales. El Vive Latino en el 2014 genera 169 millones de impresiones digitales y en el 2015 se va a 467 millones de impresiones digitales. El Corona Capital, ¿no?, que en el 2014 hace 266 millones de impresiones digitales, se va en el 2015 a 633 millones de conversaciones. Hubo 633 millones de impresiones del nombre Corona Capital. Y es cuando te das cuenta que todas estas alternativas y estas nuevas tecnologías pueden ser la mejor herramienta que tú tienes. El año pasado decidimos anunciar el Corona Capital con la ayuda del público. E hicimos un juego para que el que quisiera participar en comentarle y en decirle a sus amigos quienes venían al Corona Capital, se suscribiera. Y lo único que le pedíamos es compártelos. Y tenían que armar el rompecabezas. A uno les dábamos unos nombres, a otros nombres, y tenían que ir armando. Para el final del día, el puro anuncio del lanzamiento del Corona Capital nos dio 750 millones de impresiones digitales. Inversión, costo, cero. Y es una dinámica absoluta de coparticipación con tu audiencia. Es tu audiencia diciéndote cómo hacerlo y ayudándote a hacerlo y hacerlo de una manera mejor. Las posibilidades ilimitadas, lo que vamos a poder ver, ¿no?, la realidad virtual y cómo se va a poder ver en streaming un concierto dentro de muy pocos años, es verdaderamente algo increíblemente fascinante. La dinámica de crecimiento del negocio es muy grande, es muy importante. Aquí les traigo unas láminas financieras muy rápidas, nada más de los últimos 3 años, que les dan una idea de la tasa de crecimiento compuesta de ingresos de 25% en los últimos 3 años, el resultado operativo con un crecimiento del 74%, resultado neto con un crecimiento del 200% en los últimos 3 años. Esto es producto del incremento de volumen, de producto, de trabajo, de eventos, de experiencias y de una industria sana, creciente. Les hablábamos de 6 festivales muy relevantes este año. Para el próximo año va a haber 13 festivales en toda la República Mexicana, muy vital crecimiento, vienen muy buenos shows y yo los invito a que sigan comprando boletos, espero que nos sigan acompañando en eso. Y pues no me queda más que darles las gracias.